¿Qué es la glucosa? Un azúcar. Es un carbohidrato que es prácticamente el alimento de todas las células en general. Ya, por ahí de repente en su cultura general han leído, han escuchado, han visto. Hay algunas células que tienen otras prioridades, ¿no? Como en el caso de los espermatozoides. Ellos su alimento, su energía, lo obtienen a partir de la fructosa. Y así como ellos, también existen otras células que requieren de otros carbohidratos. Pero en este caso, la mayor cantidad de células de nuestro organismo justamente tienen como alimento o como sustrato para la obtención de energía al carbohidrato llamado glucosa. Hay que entender también que existen diversas formas de poder obtener energía, ¿no? Lo podemos hacer a través de proteínas, lo podemos hacer a partir de lípidos, pero en este caso vamos a hablar de la glucosa. No vamos a hablar del proceso metabólico, solamente quiero que entiendan quién y cómo y por qué se regulan las concentraciones de glucosa en sangre. ¿Ya? Cada vez que nosotros consumimos en nuestra dieta diaria, que generalmente es variada entre carbohidrato, lípido y proteína, en este caso los carbohidratos una vez que se digieren y alcanzan el intestino delgado me refiero porque ahí se absorben, se digieren, inicia su digestión de carbohidratos en la boca con una enzima que se llama amilasa salival. Y de ahí pasa al estómago y finalmente llega al intestino delgado donde concluye el proceso de digestión. Si es que hasta ahí no se ha digerido, de ahí hacia abajo ya no se va a digerir. Entonces la idea es que los carbohidratos deben iniciar su digestión en la boca y culminar a nivel de intestino delgado. Hay individuos que de pronto tienen problemas, por ejemplo, ¿no? En el caso de la intolerancia a la lactosa. La lactosa es un carbohidrato que se encuentra presente en la leche. Y hay individuos que de pronto no podemos metabolizar a este carbohidrato porque tenemos un déficit en cuanto a la enzima que lo degrada, que es una lactasa, una enzima llamada lactasa, que degrada por lactosa. ¿Ya? Sí creo que les había explicado más o menos cómo es ese proceso, ¿no? Les dije que normalmente nosotros cuando nacemos por parto normal, tragamos los lactobacilos y ellos son los principales degradadores de lactosa. Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en el tiempo, después del parto, esos lactobacilos se van acondicionando en nuestros intestinos. Y la idea es que nosotros empezamos a lactar y ellos empiezan a reproducirse y nos facilitan la degradación de la lactosa y la síntesis de algunas vitaminas. Pero si de pronto nosotros no nacemos por parto normal, lo hacemos a través de cesárea, corremos el riesgo de que no colonicemos rápido a lactobacilos, ¿no? Que los lactobacilos se encuentran incluso en el ambiente, en el agua, en los alimentos. Y por eso es que de pronto los individuos que nacen también por cesárea y de alguna u otra manera su dieta es también mixta, rica en carbohidratos de tipo lactosa, ellos finalmente terminan colonizando lactobacilos, pero es más prolongado el proceso de colonización. ¿Ya? Entonces existen algunos individuos, por esto les quiero decir eso, existen algunos individuos que por problemas a los que les acabo de mencionar pueden tener inconvenientes para degradar carbohidratos. Entonces, en ese caso, esos carbohidratos se van a poder percibir en las heces, ¿no? Que normalmente no debe haber carbohidratos en heces. Entonces, hay diversos casos. Uno de ellos es lo que les acabo de mencionar, por casos de intolerancia. También por casos de infección. Hay casos donde nosotros consumimos alimentos o bebidas o manipulamos algunos objetos con la boca y que no han sido desinfectados, también corremos el riesgo de que esos agentes patógenos puedan generar infección y no podamos metabolizar los carbohidratos. Y de pronto aparecen también carbohidratos en las heces. ¿Ya? Pero de manera normal, si todo está bien, no debe aparecer. Si hay otros casos también, por ejemplo en el caso de gastritis, también cuando hay úlceras no se absorben, no se digieren adecuadamente y aparecen también carbohidratos en las heces. Entonces, esas son las tres opciones por las cuales
se pueden detectar carbohidratos en eso. ¿Ya? Una mala digestión, una mala absorción o problemas o infección o lesiones. Entonces, cuando nosotros consumimos estos carbohidratos, deben llegar digeridos hasta la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Y justamente ahí, a través de las células especiales en la absorción, ¿cómo se llama? Enterocitos. Ellos captan, ¿no? Atraviesa ya, en este caso, la glucosa, atraviesa al enterocito y ahora está dentro del enterocito. Y el enterocito lo transfiere nuevamente en este caso, a las venas que se encuentran circundando a los enterocitos. Y finalmente empiezan a circular en todo nuestro sistema circulatorio. Y son distribuidas a cada una de las células que necesitan para poder realizar actividad metabólica. O sea, que necesitan energía. Cada vez que la célula necesita energía, tiene que captar glucosa. Existen otros mecanismos, hay casos donde nosotros no consumimos carbohidratos y de pronto lo pueden hacer a través de la digestión de proteínas, de lípidos o rutas internas. No sé si ustedes lo han escuchado, por ejemplo, la glucogenólisis. ¿La han escuchado? Justamente eso vamos a hablar ahorita. Ya, cuando no hay, yo no ingiero, estoy en un estado de inanición, 2, 3, 4 días, no consumo alimentos, entonces mi organismo a través de otros procesos, dentro de ellos está la glucogenólisis. ¿Ya? Muy bien, la idea es la siguiente: cuando existe mucha concentración de glucosa en sangre, a nivel de páncreas, en unas estructuras donde hay diversos tipos de células que se llaman los famosos islotes de Langerhans, así, ahí existen diversos tipos de células. Dentro de ellas están, por ejemplo, las células beta, las alfa, y también están las delta, también están las PP y otros tipos de células que, bueno, en esta oportunidad no vamos a hablar para no complicar. ¿Ya? Básicamente vamos a hablar de estas dos, de las alfa y de las beta. Las alfa son aquellas que producen justamente insulina. ¿Ya? Ellas son las encargadas de producir insulina. Las beta. Y las alfa producen glucagón. ¿Ya? Glucagón. Resulta que estas dos hormonas son, actúan, el proceso se llama feedback. Feedback significa autorregulación. Es decir, cuando de pronto, por ejemplo, empieza a circular, nosotros podemos guiar de la figura de extras y de las diapositivas que de alguna u otra manera nos permiten entender lo que queremos explicar. En este caso, nosotros observamos una figura donde se puede evidenciar un vaso sanguíneo con una baja concentración de glucosa y otro con alta concentración de glucosa. Pues cuando esto sucede, cuando hay una alta concentración de glucosa, a través de unos mediadores químicos, resulta que llega la información al páncreas, a los islotes, a estos islotes. Entonces, los islotes en las células beta, las células beta de los islotes, acá, estas células beta empiezan a producir insulina. Y esta insulina empieza a viajar y circular en el torrente circulatorio. Entonces la insulina es la que interioriza a la glucosa, lo interioriza y lo pasa a la célula. Y ahora aparece la glucosa en célula. Entonces su función de las células beta es producir, insulina. ¿Para qué? Para disminuir la concentración de glucosa en sangre y que ésta pase o se interiorice a las células de los tejidos. Y por lo tanto va a generar un descenso de glucosa. ¿Ya? Los valores normales de glucosa están más o menos entre los 70 a 110
miligramos por decilitro. Cuando las concentraciones están altas, más o menos después de una hora, hora y media que nosotros ingerimos alimentos, la concentración de glucosa empieza a subir. Entonces, a través de unos procesos de mediadores químicos, esa información llega al páncreas. Y usted sabe que la concentración de glucosa ha empezado a subir. Necesitamos producir insulina para que esta insulina interiorice la glucosa y nuevamente descienda. Cuando hay mucho tiempo en estado de inanición, nosotros no consumimos alimento, entonces la concentración de glucosa es baja. Los también igual, pero ya no las beta, sino ahora las alfa. Los mediadores químicos nuevamente activan a ellas y le dice la concentración de glucosa en sangre es baja. Y no olviden que existen algunos tejidos que no paran nunca de funcionar, y dentro de ellos está el corazón, por ejemplo. Necesitan energía. Entonces, si de pronto no hay energía, la concentración de glucosa es baja, entonces corre el riesgo de que de pronto un paro cardíaco. Entonces, nuestro organismo se está autorregulando constantemente. Entonces, lo que hace ahí el páncreas en las células alfa es producir glucagón. Y el glucagón viene acá, al hígado. Y el hígado empieza a hacer lo que yo les he dicho, la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno, para transformarlo en glucósido. Y la glucosa empieza a subir en sangre. Entonces ahí nuevamente habrá mediadores que nuevamente comunican al páncreas, a las células beta, para que se produzca insulina y de pronto se interiorice la glucosa al tejido. Entonces así funciona este proceso. Por eso les he dicho, es un mecanismo de autorregulación llamado feedback. ¿Ya? Listo, el resto vamos a explicar en teoría. Vamos a pasar a lo que corresponde a la práctica. Pero en este caso, vamos a usar unos reactivos y vamos a usar el sustrato, que en este caso corresponde a la glucosa. ¿Ya? La glucosa va a ser oxidada por una enzima en un medio que corresponde, en este caso, al principio activo del sustrato, que se llama ácido glucónico. ¿Ya? Y el cual, a su vez, debe reaccionar para constituir lo que viene a ser la ¿cómo se llama? Gluconolactona. Y este gluconolactona lo que hace justamente es reaccionar con un bromógeno, que es otra enzima, la 4-aminofenazona. Esta 4-aminofenazona reacciona con un compuesto fenólico y genera un bromógeno o un compuesto coloreado que justamente es el que es de interés. ¿Ya? Y se puede ver de nuevo, ¿no? ¿Cómo es? La glucosa, que es el sustrato, nosotros lo vamos a hacer reaccionar con un reactivo que tiene una enzima, que es la 4-aminofenazona, que en presencia de fenol, ella reacciona y que genera un bromógeno, o sea, un compuesto coloreado. La idea es la siguiente, la idea es la siguiente. Yo tengo la glucosa, tengo la glucosa. Lo hago reaccionar con el reactivo. Pero ahí hay un detalle. Resulta que el reactivo más la glucosa no genera un compuesto que pueda ser factible a ser leído. Entonces, para eso, el reactivo tiene la 4-aminofenazona. Que esta sí reacciona en un compuesto de fenol. Y cuando se da esta reacción, sí se forma un compuesto factible a ser leído. Se puede leer. Aquí no se puede leer. Entonces le dijera, yo mezclo agua y alcohol, se genera una solución homogénea en la cual no lo puedo detectar tan fácilmente.
Sí existen métodos para poder separarlos y finalmente determinar la concentración de cada uno de ellos. Pero en este caso, el proceso es mucho más engorroso. Y por eso es que en el reactivo viene la enzima, que es la 4-aminotenasona, y el compuesto de fenol. Entonces, cuando reacciona el reactivo con la glucosa, a su vez, ese compuesto, que es la lactona, reacciona con la enzima que es la 4-aminotenasona. Y ella, en un medio rico en fenol, forma un bromógeno, o sea, un compuesto de color. Ese compuesto de color va a ser leído en un equipo que se llama espectrofotómetro. En el espectrofotómetro lo vamos a leer ese compuesto coloreado, que es la quinona divina, el famoso bromógeno. Bromógeno significa compuesto coloreado. Entonces, en la práctica, ustedes deben hacer lo que tenemos ahí. Deben tener 3 tubos de ensayo, un tubo blanco, que vamos a ver bien, un tubo estándar y el tubo con la muestra. 3 tubos por mesa. 3 tubos por mesa. Aquí hay un detalle. Resulta, miren, todos tienen el reactivo, todos los tubos. Vamos a adicionar un volumen de reactivo. Me parece que es 0.8 mililitros. Acá está, 0.8 mililitros. 0.8 mililitros a él, 0.8 mililitros a él y también a él. A los 3, 0.8 mililitros. Pero al blanco no le vamos a adicionar nada más. Él se va a quedar ahí con ese volumen. Solamente tiene el reactivo. Luego viene el estándar. Al estándar le vamos a agregar 8 microlitros, no mililitros. ¿De qué? Del estándar. Ya no del reactivo, porque el reactivo tiene todo. Vamos a agregar 8 microlitros en el estándar. Entonces a él ya tenemos reactivo y reactivo, los 3. A él ya no le vamos a agregar nada más. Aquí le vamos a agregar el estándar. Y a la muestra le vamos a agregar el suero o plasma, dependiendo si el tubo que ustedes han utilizado ha tenido o no ha tenido anticoagulantes. Y lógicamente, para obtener eso, lo hemos tenido que centrifugar. Y ahí vamos a sacar la muestra y le vamos a agregar después del reactivo. Una vez que ya tenemos los 3 tubos de ensayo, los vamos a incubar a 37 grados centígrados en el baño María, que está por allá, por 10 minutos. Y cuando termina ese tiempo, lo van a sacar y van a realizar la lectura. A 500 nanómetros van a leer absorbancia. A 500 nanómetros. Profe, ¿qué van a leer? El compuesto de color. Y van a hacer uso de esta formulita. La concentración de glucosa va a ser igual a la absorbancia del tubo que tiene la muestra menos la absorbancia del tubo en blanco sobre la absorbancia del estándar menos la absorbancia del blanco. Y lo van a multiplicar por 100 y el rango debe estar entre 70 a 110 miligramos sobre decilitro en una persona normal. Si está en inanición, la concentración será menor a 70. Si han consumido alimento o han estado en actividad física, la concentración sobre los 110. Y si de pronto tienen algún problema con la producción de las hormonas que hemos visto, ya estamos hablando de un caso patológico. Entonces, miren, a ver, de repente alguien por ahí ya dice, no, pero ¿por qué el estándar? ¿Por qué el reactivo? Usted dice el estándar y el reactivo. Tiene que ver. El detalle es el siguiente, mira. Si yo mezclo la glucosa y el reactivo ya tiene un color. Y él también ya tiene un color. La idea es que si yo sumo los dos colores, me va a dar un color así, o sea, un color diferente. Un color diferente a la glucosa, un color diferente al reactivo. Hasta ahí, esa concentración del color ya está también determinado por la fórmula. El detalle es el siguiente. Ustedes ven ahí una fórmula que se resta siempre algo. Por ejemplo, en la parte del
del divisor dice menos la absorbancia del blanco. ¿Por qué resta el blanco? ¿Quién es el blanco? El blanco es el reactivo. O sea, tengo que quitarle este color porque eso no me interesa. Solamente me interesa a él. Pero para poder corregir este color, yo necesito del estándar. Dice, profe, ¿quién es el estándar? Tengan en cuenta que en la diapositiva anterior estaba la 4-aminogenazona y también está el compuesto de fenol. Entonces, ellos también generan color. Por eso que justamente se utiliza el estándar. O sea, en pocas palabras, el estándar, el reactivo y la glucosa, todos le dan un color. Entonces, para yo eliminar este color, lo que es el color del reactivo, el estándar le determina la reacción de este reactivo. Yo no quiero ni que incluya ni el color del reactivo ni el color total. Yo solamente quiero este color. Por eso es que siempre resto el blanco, para que solamente le dé este color. ¿Ya? Entonces, de repente, pregunta de examen. ¿Cuál es la importancia del estándar en la determinación de glucosa? Determinar la concentración real de glucosa. Porque si no uso, estás generando un cromógeno donde está alterando o está alterado por el color del reactivo. Y eso en muchos casos, en muchos laboratorios, te pueden dar valores sin corregir. Y que muchas veces te conlleva a que de pronto vayas a una determinación de glucosa y dices, no, pero yo estaba normal y en el laboratorio me han dicho que esté con posibles casos de diabetes. Porque hay casos donde no consideran la eliminación de ese cromógeno de reactivo. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Ustedes mismos son. Tienen media hora para terminar. A ver cómo les va.